Señor Jesús, Señor y Padre, queremos darte muchas gracias en esta mañana porque podemos venir delante de ti, Señor, y escuchar tu palabra, Señor. Gracias por ese testamento que tú dejaste para poder entender tu voluntad y para poder obedecerla, Señor. Te rogamos que tú puedas bendecir, Señor, tu palabra en mis labios y que, Señor, sea tu Espíritu Santo el que nos hable, el que nos exhorte, nos anime, nos redarguya, Señor, nos corrija. Y es por eso que te pedimos que tú puedas bendecir tu santa palabra, Señor, y que toque lo más profundo de nuestro corazón. Y no queremos ser en esta mañana meramente oidores de tu palabra, sino también hacedores de la misma. Bendice este tiempo de exposición de tu palabra, Padre, en el bendito nombre de Jesús. Amén. Amén. Pues hay un texto en la palabra que se encuentra en Santiago 1, 21, 25. Yo voy a decir, pero no va a dar tiempo, lo digo de verdad. Hoy tenéis que ser como el correcamino, si queréis encontrar textos, porque vamos a hablar muchos textos. Dice así, Santiago 1, del 21 al 25. Por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, que es lo que estamos haciendo esta mañana, recibiendo la palabra. La actitud, dice la Biblia, con mansedumbre, no con soberbia, sino decir, Señor, ¿qué tienes tú para mí? Heme aquí, yo quiero obedecerte a ti. Esa actitud, la cual puede salvar vuestras almas. Pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos, porque si alguno es oidor de la palabra, dice, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural. Bueno, esa alegoría la conocemos, porque él se considera a sí mismo y se va, y luego olvida cómo era. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ello, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, éste será bienaventurado en lo que hace. Ese texto de Santiago está clarísimo. La palabra de Dios es un espejo donde podemos mirarnos y donde podemos confrontarnos, o donde el Espíritu Santo a través de su palabra nos confronta con nuestra realidad. No sea que pensando que sí es que no, pensando que no es que sí, pero la palabra es la que tiene siempre la última palabra. Valga la redundancia. Mateo 3:8 dice así. Mateo 3:8 dice lo siguiente: hacer, es una acción, pues frutos dignos de arrepentimiento. Haced, pues, frutos dignos de arrepentimiento. Así que tus frutos, mis frutos, lo que deben de indicar es que ha habido un verdadero arrepentimiento. Son como pequeñas pinceladas que voy a dar al principio, después desarrollamos brevemente el tema, que son los frutos de la carne y los frutos del Espíritu. Nada más, no hay más misterio. Y esto me hace recordar a Zaqueo. Cuando el Señor fue a morar a su casa, hubo un cambio, hubo un arrepentimiento, hubo un cambio de dirección. Lo que he robado lo voy a devolver cuadruplicado. Lo que mal he hecho, ahora quiero hacerlo bien. Hay un cambio, hay un antes y un después cuando alguien, ¿verdad? Cuando el Señor le salva, cambia y regenera su corazón y nace de nuevo. Entonces lo que aparece son los frutos del Espíritu. Pero hay frutos del Espíritu y hay frutos de la carne, que ahora lo vamos a ver más adelante. Bueno, después está el texto de Nicodemo, que no lo vamos a leer, Juan 3, del 1 al 8, donde el Señor le dice a Nicodemo: el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de los cielos. Lo que es nacido de la carne, pues carne es. Y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Entonces tenemos en esta mañana, lo que vamos a hacer simplemente es asomarnos al espejo de su palabra y ver si hemos nacido realmente del Espíritu. Si hemos nacido del Espíritu, pues somos espirituales, y si todavía no hemos nacido de nuevo, pues lógicamente nuestros frutos no son frutos dignos de arrepentimiento, y la palabra del Señor dice que el cual o el tal no puede ver el reino de Dios. Esto no es ninguna acusación, es lo que dice la palabra y nosotros simplemente vamos a reflejarnos en ella. La finalidad no es tanto
es decir, cuáles son los buenos o los malos, no. Es ver el poder que tiene su palabra aún para confrontarnos y decir cuál es nuestra situación actual. Cuando nosotros necesitamos que se nos diagnostique cualquier enfermedad, acudimos al médico y hay una serie de pruebas y al final hay un diagnóstico en función de las pruebas. Pues después de mirarnos y asomarnos a la palabra y ver qué dice el Señor con respecto a cómo podemos conocerlo, qué es el arrepentimiento, qué es el nacer de nuevo, pues podemos hacernos a nosotros mismos un diagnóstico. Decir, bueno, pues mi vida está así o mi vida está de la otra manera. Os es necesario nacer de nuevo, le dijo. Hay otro texto en Romanos 8, del 4 al 14, que dice así: para que la justicia de la ley se cumpliese en vosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Vais a ver que todos los textos que lea siempre hablaré de carne y espíritu, carne y espíritu. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Mas vosotros no vivís según la carne. Eso nos lo dice el Señor a nosotros, ¿verdad? Qué bien. Mas vosotros, hermanos, no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros, apunta aquí el autor del libro. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Más textos, hay cientos de textos, pero para que veáis el gran espejo, que es la palabra del Señor, que nos deja bien claro lo que es vivir conforme a la carne y conforme al Espíritu. En Gálatas 5, del 12 al 26, que son muchos textos, muchos versículos, del 12 al 26, pues serían 15 textos, también habla de los frutos de la carne y de los frutos del Espíritu. Y hay un consejo en esos versículos en donde el apóstol dice: andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne. No son compatibles, tienen densidades distintas. Yo siempre pongo un ejemplo muy, ordinario, porque lo hemos visto. Yo siempre intenté, cuando era niño, mezclar el aceite con el agua y me daba cuenta que no podía. Digo, ahora lo consigo, y yo lo removía, pero cuando dejaba reposar aquel vaso de agua y aceite, me daba cuenta que el aceite subía arriba y el agua se quedaba abajo, porque tienen dos densidades distintas. Es como el espíritu y la carne, no pueden estar unidas de ninguna de las maneras, porque la carne es la carne y el espíritu es el espíritu. No son compatibles, son completamente incompatibles. Y textos hay, y después hay un listado de pecados de la carne que dice: y manifiestas son las obras de la carne: adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas. Hay un buen listado de los frutos de la carne en la palabra del Señor, acerca de las cuales os amonesto, dice el apóstol, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Mas el fruto del Espíritu, ya vimos este estudio hace muchos años, es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza o dominio propio, que viene a ser un sinónimo, viene a ser lo mismo. Contra tales cosas no hay ley. Y aquí el apóstol hace una contraposición hace un listado de los frutos de la carne y hace un listado de los frutos del Espíritu. Los que todavía practican estas cosas, pues no han nacido de nuevo, no heredarán el reino de Dios. Los que tienen los frutos del Espíritu porque han nacido en el Espíritu, pues sí somos los hijos de Dios, lógicamente. Pero que la palabra siempre sea nuestro gran espejo, y leyéndola podemos vernos constantemente y no irnos y olvidarnos,
como hemos leído al principio, sino estar constantemente mirándonos para ver eso que no agrada al Señor, eso que no está bien, e ir corrigiéndonos a través de su Espíritu, clamando a Él, orando a Él, tirándonos de rodillas si es necesario y pidiendo clemencia y pidiendo socorro. En algunas ocasiones mi socorro viene, mi auxilio viene del Señor. SOS. A veces nuestras vidas están para decir SOS. Señor, sálvame, Señor, ayúdame, porque yo perezco. Así que dos palabras muy repetidas en esta mañana: carne y espíritu. Dos clases de personas: los que son nacidos según la carne, los que son nacidos según el espíritu. Los que son guiados por la carne, los que son guiados por el espíritu. Dos consecuencias: los que pueden ver el reino de Dios y los que no pueden ver el reino de Dios. Los que pueden agradar a Dios y los que no pueden agradar a Dios. Los que heredarán el reino de Dios y los que no heredarán el reino de Dios. Bien, seguimos con palabra. Hoy es un espejo. Y hay mucha gente que dice que a mí tanto texto. Bueno, es que es la palabra de Dios de la que estamos haciendo, no alarde, porque eso sería una palabra no correcta, alarde, de la que estamos disfrutando, diciendo la palabra va a ser nuestra guía, la palabra es la que transforma, la palabra es la que es lanzada y nunca vuelve vacía, siempre hace su efecto, la palabra que tiene poder, la palabra de Dios que crea el mundo, que dijo sea, la palabra de Dios que sostiene el universo, su palabra que transforma las vidas, el poder de la palabra de Dios. Hago un breve resumen. Juan 3:6 dice: lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del espíritu, espíritu es. Romanos 8:9 dice: mas vosotros no vivís según la carne, sino según el espíritu, si es que el espíritu mora en vosotros. Estoy haciendo un breve resumen de todos esos textos largos que al principio he leído algunos y no todos. Romanos 8:14: porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Gálatas 5:16-18: digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí, para que no hagáis lo que quisiereis. Pero si sois guiados por el Espíritu, con mayúscula, no estáis bajo la ley. Tenemos que hacernos en esta mañana, todos los que estamos aquí, la misma pregunta. ¿De dónde soy nacido? ¿De la carne o del Espíritu? ¿Quién guía mi vida? ¿La carne o el Espíritu? Entonces ahora vamos a ver brevemente, como en dos columnas. Ya siempre digo que quien quiera esto, yo se lo mando. Me lo decís y yo todo lo que aquí comparta lo tengo escrito, esquematizado, el bosquejo. No tengo ningún problema para que podáis seguirlo. Bien, pues vamos a hablar de los nacidos de la carne. Bueno, dejamos los nacidos del Espíritu para después. Primero los nacidos de la carne. Me paro en Gálatas capítulo 5 y versículo 19 para ver brevemente los nacidos de la carne. Dice Gálatas 5:19: manifiestas son las obras de la carne, que son, las hemos dicho y las repetimos: adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia. La lascivia es un deseo exacerbado, exagerado de relaciones sexuales. Esa es la lascivia. Pues idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas. Hemos leído dos palabras: manifiestas. Hombre, en manifiesto, no hablo de esta lista de pecados que alguien caiga ocasionalmente. Hablo de los que practican, tales cosas porque todavía no han nacido de nuevo. En manifiesto. Eso es manifiesto, está a la luz de todo el mundo. Manifiesto, esto no es un lucirme del griego, pero es importante para entenderlo. Manifiesto. Algo manifiesto, los griegos dicen faneros. Y cuando están diciendo esa palabra, lo que están diciendo es algo que brilla públicamente, que todo el mundo puede verlo, que no puede esconderse de nadie. Cuando dice manifiestas son las obras de la carne, quiere decir que están a la luz, que no se pueden esconder.
de nadie. También quiere decir hacer patente, a la luz, manifestar, manifiesto, bueno, etc. Pero yo he escogido de estas acepciones la que creo más interesante. Y después dice que los que practican, ¿qué es practicar? Desempeñar repetidamente y habitualmente una cosa, constantemente, manifiestas son. Lo que es nacido de la carne, según la Biblia, pues ya lo hemos leído, este listado que no lo voy a repetir. Ahora vamos a imaginar, esta es la congregación, iglesia, la iglesia somos nosotros, los nacidos de nuevo, que nos reunimos en este local y pues aquí adoramos, oramos, participamos de la mesa del Señor, escuchamos la palabra, nos saludamos, establecemos lazos de unión, el Señor da crecimiento a su iglesia, muchas almas escuchan la palabra, algunas aceptan a Cristo, ¿verdad? La vida del Espíritu en su iglesia. Pero a que todos nos escandalizaríamos si un hermano cometiese alguno de estos pecados en nuestra congregación y aún siguiese como si nada. No estoy hablando de sacar el látigo y pegar a nadie, no. ¿Verdad? Yo me escandalizaría si alguien con toda la libertad del mundo lleva 20 o 30 años viviendo y está practicando constantemente el adulterio o constantemente está en borrachera y en escándalo. Eso sería de escándalo, ¿verdad? Sería de escándalo. ¿O aceptarías que alguien que anda en adulterio abiertamente subiera acá a predicar si sus obras son manifiestas? Eso diríamos, vamos, como que no, es imposible. Una persona que a la luz, que practica, que es faneroz, que brilla públicamente su actitud, que está constantemente practicando el adulterio y después se sube detrás de un púlpito a hablar la palabra del Señor, es como hay una incompatibilidad extremadamente exagerada. Que un hechicero ministrara a la mesa del Señor, alguien que practica brujería o que llama constantemente y está en las astrologías y en esas cosas, pues tampoco tendría mucho sentido. O que alguien lascivo, idólatra o fornicario ministrara la alabanza, tampoco. Yo estoy hablando de este texto de los que son nacidos de la carne, los que practican tales cosas. No hablo del pecado ocasional, sino de la práctica del pecado, que es distinta. Ahora hablaremos de los frutos del Espíritu rápidamente. Que alguien, por ejemplo, pues que acaba de matar a una persona, que es un homicida, pues que venga y que pase la ofrenda. Hay cosas, ¿verdad?, que son como incompatibles. He dicho densidades completamente distintas que son imposibles de casar. Claro que no. ¿Por qué? Porque nosotros en nuestra mente decimos grandes pecados, pero en el listado que hemos leído hay grandes pecados, pecados medianos y pecados pequeños. No digo que sea así, digo como nosotros humanamente quizás lo veamos, pero ¿cómo lo ve el Señor? Eso es distinto. Son obras manifiestas las que hemos hablado, no se pueden ocultar, brillan, se ven públicamente, se hacen exteriores. Todos estamos de acuerdo en que estas cosas son de alguien nacido de la carne. Nadie nacido del Espíritu practicaría tales cosas. Nadie nacido del Espíritu practicaría tales cosas. Pero los que son nacidos de la carne, según la Biblia, también son, dejamos los primeros pecados del listado y continuamos. Los que andan en enemistades. Hay otra versión que lo traduce la Nueva Versión Internacional por odio, pleitos, discordia, celos, iras, arrebatos de ira, contiendas, rivalidad, disensiones, herejías o sectarismo, envidias y cosas semejantes. Esto es, como parece, un listado menor de pecados de aquellos, ¿verdad?, que practican estos pecados que son nacidos en la carne. Entonces, todas estas cosas, pues también son obra de alguien que es nacido de la carne. Y nadie nacido del Espíritu practicaría habitualmente estas cosas. Y de la misma manera que nos hemos ido a un extremo y hemos dicho, pues nadie podría ministrar sabiendo abiertamente todo el mundo que anda en una vida de vilipendio y de madre constante. Pero también Dios se escandaliza cuando alguien que habitualmente está enemistado o tiene odio
ministre en cualquier cosa, sea en la alabanza, sea en cualquier cosa. Dios se escandalizaría cuando alguien que anda continuamente en celos levante su voz para orar. Dios también se escandalizaría cuando hay gente que le alaba, que le ora, mientras va criticando y murmurando de forma habitual como fruto de la envidia que siente. Yo hablo de la práctica, del que no ha nacido de nuevo. Eso también es incompatible, pero se ve menos, se nota menos, solamente eso lo sabe el Señor. Pecados pequeños, dirían algunos. Pero para el Señor no existen tales cosas. Unos y otros son obras, según hemos leído, de alguien nacido de la carne, alguien guiado por la carne. Así que volvemos a preguntarnos en esta mañana, Señor, ¿de dónde soy nacido? ¿De la carne o del Espíritu? ¿Quién me guía? ¿Quién te guía? ¿La carne o el Espíritu? Yo en esta mañana pensaba y decía, Señor, cuando compartimos su palabra, tenemos que compartirla tal cual, no podemos adornarla, ni podemos cambiarla y convertirla en psicología, en reforma moral. La palabra es la palabra tal cual, y tal cual es como ella nos transforma. Y a veces hay cosas que no nos agradan. A mí el primero de leer digo, Señor, aquí estoy fallando porque me estoy mirando en el espejo. Y eso es bueno, que el Espíritu Santo nos redarguya, que el Espíritu Santo nos indique esas cosas que al Señor no le agradan. Las murmuraciones, las envidias, los celos que hemos leído, dividen el cuerpo de Cristo. Y ahora, otro pequeño espejo donde podemos mirarnos. Santiago 4:11 dice, hermanos, no murmuréis los unos de los otros. El que murmura del hermano y juzga a su hermano, murmura de la ley y juzga la ley. Pero si tú juzgas a la ley, no eres hacedor de la ley, sino juez. Hechos 6:1. En aquellos días, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Primera de Pedro 2, que ya esta epístola la vimos y la estudiamos. Desechar quiere decir poner lejos. Desechando, pues, toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidia y todas las detracciones, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación, si es que habéis gustado la benignidad, que es un fruto del Espíritu Santo del Señor. Primera de Corintios 3 dice, de manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Os di a beber leche sino vianda, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía, porque aún sois carnales. Pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, no sois carnales y andáis como el resto de los hombres, dice el apóstol. Alguien dijo que la diferencia... ha puesto este pecado como otro. Entre un chismoso, por ejemplo, y un amigo que es fiel, compasivo, es como la diferencia entre un carnicero y un cirujano. Los dos cortan carne, pero por diferentes razones. El carnicero corta la carne por una razón, está ahí descuartizando y matando una res o lo que sea, pero el cirujano también corta carne, pero para curar, para aliviar un mal, para extirpar un órgano, para hacer cualquier cosa que alivie al ser humano. Hay una gran diferencia. Aparentemente parece que hacen lo mismo, pero las motivaciones son completamente distintas. Por eso el Señor lo que mira es el corazón, la actitud, la intención última de nuestro corazón. En Gálatas 5:19, la traducción del lenguaje actual, que me gusta, es una cosa muy personal, dice, todo el mundo conoce la conducta de los que obedecen a sus malos deseos. No son fieles en el matrimonio, tienen relaciones sexuales prohibidas, muchos vicios y malos pensamientos, adoran a dioses falsos, practican la brujería y odian a los demás, se pelean unos con otros, son celosos y se enojan por todo, son egoístas, discuten y causan divisiones, son envidiosos y hasta matan, se emborrachan y en sus fiestas hacen locuras y muchas cosas malas. Les advierto, como ya lo había hecho antes, que los que hacen esto no formarán parte del reino
de Dios. Es una traducción, lenguaje actual se llama, de Gálatas capítulo 5, versículos del 19 al 21. Bien, ya hemos visto obras de la carne, de un tamaño más grande, de un tamaño mediano y de un tamaño pequeño, si queremos medirlas. Como las medíamos los que quizá hemos formado parte en tiempo de atrás del catolicismo, siempre tuve claro los pecados mortales y los pecados veniales. Y cuando yo hacía algo y me reñían allí en franciscano, yo decía, no, padre, esto es un pecado venial. Yo decía, este no es mortal, este es venial. Y yo por ahí me zafaba. No entendía, no tenía ni idea lo que era el concepto de pecado para el Señor, lo que era la desobediencia, errar el blanco, no hacer su voluntad. Pues las consecuencias de esta práctica, primero, no pueden entrar en el reino de Dios, dice su palabra. Juan 3:8, no puede, imposible, incapaz, entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es. Romanos 8:6, porque el ocuparse de la carne es muerte. Ocuparse en este sentido es decir inclinación mental. Estar constantemente pensando en las cosas carnales, eso es muerte. Dice Romanos. Gálatas 5:21, los que practican, y ya he dicho lo que es practicar, desempeñar repetida y habitualmente algo. Tales cosas no heredarán el reino de Dios. Lucas 13:24, esforzaos en entrar por la puerta angosta. No estoy diciendo que la salvación sea por obra, no es el tema. Porque os digo que muchos procurarán entrar y no podrán. Esto sería una consecuencia de la carne. Otra, crea enemistad con Dios. Crea enemistad con Dios. Segundo punto. Romanos 8, por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios ni tampoco pueden, y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Ni entran en el reino de Dios, ni pueden agradar a Dios. Lucas 23:12 dice que Herodes y Pilatos estaban enemistados. Gálatas 5:20 son parte de las obras de la carne. Santiago 4:4, he sacado muchos extractos, hay cientos de textos, pero que veamos que la palabra del Señor leída, ya se hablará, si se hace algún estudio, porque se puede leer de forma temática, de forma sistemática, cada uno tiene un sistema, pero también se pueden dar algunas indicaciones a los que quizás sean más nuevos, de cuál es la forma más eficaz quizás de hacer la lectura personal de la palabra. Santiago 4:4, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Así de claro. Y cuando yo se lo digo a algún joven de los que hoy no ha venido, y yo rápidamente les mando, ¿qué pasa que no estáis aquí? Yo lo hago, lo siento, tengo confianza para hacerlo con ellos. Y digo, ¿no os dais cuenta que ser amigo del mundo les cuesta? Es difícil. A veces pensamos de que nosotros tenemos como el poder para que la gente entre en el cielo. Decimos unas palabras mágicas y ya pum, ya sé, no. Esa obra le corresponde al Señor. A nosotros nos corresponde solamente orar. Es bueno exponerlos a la palabra porque la palabra les confronta y el Espíritu Santo puede hablarles a sus corazones. Y ahí sí tengo mucha preocupación por muchos jóvenes. Preocupación. Ver claramente y con claridad, de forma manifiesta, que brilla públicamente, cómo aman las cosas del mundo. Y digo, madre mía, son enemigos de Dios. Hombre, no se rechaza como a mí no me rechazó nadie cuando no conocí al Señor y que el Señor me atrajo con cuerdas de amor. Y después los hermanos también me ayudaron, estimularon mi vida, me enseñaron. Aprendí mucho de los hermanos. Y esa es nuestro trabajo, ayudar. Dice que los cuerpos más fuertes, o sea, los órganos más, ¿verdad? Hay órganos que son más fuertes, otras partes que son más débiles, pero el más fuerte cubre al más débil. Las partes más sensibles las cubrimos, ¿verdad? Así que unos a otros podemos hacernos mucho bien. Primero, he dicho, no heredarán el reino de Dios, no agradan a Dios, y los que viven conforme a la carne dividen el cuerpo de Cristo. Y Jesús decía que una casa
o reino dividido contra sí mismo no puede permanecer. ¿Quieres que tu salvación permanezca, la Iglesia, la bendición? Pues vamos a mantener la unidad del cuerpo. En Colosenses capítulo 3 queda mucho más claro. Colosenses 3:5 dice la palabra: haced morir pues lo terrenal en vosotros, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, en las cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo, menos mal, cuando vivís en ellas. Pero ahora que ya sois creyentes, dejad también vosotros todas esas cosas: ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. No mintáis los unos a los otros, habiéndoos despojado del viejo hombre con sus hechos y revestidos del nuevo, el cual, conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno. Y volvemos a la pregunta de nuevo: ¿de dónde eres nacido? ¿De dónde soy nacido, Señor? ¿De la carne o del Espíritu? ¿Quién me guía, la carne o el Espíritu? Pasamos en este esquema al segundo bloque: los nacidos del Espíritu. Los nacidos del Espíritu. Hemos visto las obras manifiestas de la carne y las consecuencias. Vamos a ver los nacidos del Espíritu, lógicamente, y también sus consecuencias, y después hacemos una comparativa final con una conclusión. Gálatas 5:16 hay un verbo imperativo que dice: andad en el Espíritu. No si te apetece andar, andad en el Espíritu. Dice el apóstol Pablo cuando escribía a esta iglesia en Galacia: andad en el Espíritu. Con mayúscula viene Espíritu, porque está el Espíritu humano y el Espíritu de Dios. Es con mayúscula, el nuestro es con minúscula. Andad en el Espíritu, está diciendo el apóstol. Romanos 8:9 dice: mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Perdonad la repetición de tantos textos, si lo veis, he leído el texto completo, después los hemos reducido un poco cuando se habla de la carne, y ahora nos vamos centrando en el mismo texto en el nacer del Espíritu, ¿vale? Efesios 4:3 dice: guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Efesios 6:18, orando en el Espíritu, con mayúscula. Romanos 8:5, pero los que son del Espíritu piensan en las cosas del Espíritu. Es de cajón. Un manzano, la información genética que tiene, o como se llame, es que tiene que dar manzanas. Es imposible que un manzano dé peras. Sería antinatural, no es normal. Lógicamente, un nacido de nuevo, un nacido nuevo tiene que dar frutos, los frutos del Espíritu de Dios que moran en su vida. Y no hablamos de perfección, sino que hablamos de lo que dice su palabra. Juan 3:6, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Juan 3:8, el viento sopla de donde quiere y oye su sonido, en el diálogo con Nicodemo, mas ni sabe de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu, con mayúscula. Gálatas 5:22, mas el fruto del Espíritu, de nuevo, es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, dominio propio. Seguimos, es que hay tantos y tantos textos. Ahora vamos a ver las evidencias de un nacido del Espíritu según la Biblia. Ya hemos visto esta parcela y nos vamos a la parcela B. Evidencia de un nacido del Espíritu según la Biblia. La Biblia de lenguaje actual, recurrí a ella, me gusta, porque, no sé, habla como de forma cotidiana. A veces en las traducciones puede haber una merma de comprensión, incluso no errores, no sé, pero las actualizaciones de la palabra, cada uno tiene su gusto. Yo soy adicto a la Reina Valera del 60, que es la que he leído toda la vida, pero eso no me impide leer, lógicamente, otras versiones. Dice la Biblia, en el lenguaje actual, las evidencias de un nacido del Espíritu. En cambio, el Espíritu de Dios nos hace amar a los demás, estar siempre alegres y vivir en paz con todos. Os aseguro que cuando yo anoche leía esto, yo me avergonzaba de mí mismo, y no es falsa humildad, ni pretendo victimizarme, ni mucho menos, pero me avergonzaba, porque aquí dice estar siempre alegre. Digo, Señor, pero si yo me quejo mucho. En lugar de ver el lado bueno, ¿verdad?,
A veces vemos el lado malo, en lugar de ver pues lo que siempre se dice. Solo queda media tarta, hay que decir, todavía queda media tarta, qué alegría, que me voy a comer un trocito de tarta con lo que a mí me gusta el dulce. Todavía, Señor, todavía hay esperanza. Yo enseguida caigo en pensamientos negativos y a veces pues no se manifiestan los frutos del Espíritu. Siempre alegres, vivir en paz con todos. Ayer un hermano me decía, tiene mi edad, lo ha pasado bastante mal en su vida. Dice, hoy he saldado algunas deudas. Cuando habla de deudas, no hablaba de deudas económicas, hablaba de deudas personales, con hermanos en la fe y con propios familiares. Y se humillaba y pedía perdón. Dice, quiero saldar deudas. No saldar deudas para irse al cielo, eso es otro tema. Eso no tiene que ver nada con la salvación. Pero él quería saldar deudas. Tener confianza en Dios, ser humildes y saber controlar nuestros malos deseos. No hay ley que esté en contra de todo esto. Y los que somos de Jesucristo ya hemos hecho morir en su cruz nuestro egoísmo y nuestros malos deseos. Si el Espíritu, con mayúscula, ha cambiado nuestra manera de vivir, debemos obedecerlo en todo. Si el Espíritu Santo ha cambiado nuestra manera de vivir, si hemos nacido de nuevo, debemos de obedecerlo en todo. Y la pregunta, porque constantemente en el texto que he preparado la estoy haciendo para no olvidarme. Señor, ¿soy nacido de la carne, soy nacido del Espíritu? ¿Quién me guía, Señor? ¿La carne me guía el Espíritu después de leer todos estos textos? Preguntas que nos podemos hacer. ¿Amas a tu hermano? ¿Te gozas cuando le ves ministrando, cantando, ofrendando? Cuando lo ves gozoso, ¿hay paz entre ti y tu hermano? ¿Se respira esa paz? ¿Eres paciente con sus fallos o imperfecciones? ¿Eres benigno con tu hermano delante de él y aun cuando no te ve? ¿Eres bondadoso al compartir con él palabras de afecto, de bendición, una sonrisa? ¿Es tu fe sincera o fingida? ¿Finges que lo amas o le amas de verdad? ¿Eres manso cuando ves cosas que no te gustan? ¿Hay templanza en tu vida o te dejas llevar por la ira, el impulso, la carne? Son preguntas que yo nos hago, que yo me hacía ayer y antes de ayer. ¿Realmente he nacido del Espíritu? ¿Realmente esto está en mi vida? ¿El deseo en mi vida? Contra tales cosas no hay ley, ni demonio, ni principado, ni nada de este mundo. No hay nada. Otro texto. Yo pues preso en el Señor, Efesios 4:1. Os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu, en el vínculo de la paz, un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Nacer del Espíritu, por lo tanto, es unidad. Y nacer en la carne es división. Pero nacer en el Espíritu es unidad. Porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz. Andad como hijos de luz. Porque el fruto del Espíritu es en todo bondad, justicia y verdad, comprobando lo que es agradable al Señor. Romanos 12. El amor sea sin fingimiento. Aborreced lo malo, seguid lo bueno, amad los unos a los otros, con amor fraternal, en cuanto a honra, prefiriéndoos los unos a los otros, en lo que requiere diligencia. No perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor, gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración, compartiendo para las necesidades de los santos, practicando la hospitalidad. Bendecid a los que os persiguen, bendecid y no maldigáis, gozaos con los que se gozan, llorad con los que lloran, unánimes entre vosotros, no altivos, sino asociándoos con los humildes. No seáis sabios en vuestra propia opinión, no paguéis a nadie mal por mal, procurad lo bueno delante de todos los hombres. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está: mía es la venganza, dice el Señor, yo pagaré, dice el Señor. Así que si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer.
Si tuvieres sed, dale de beber, pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonarás sobre su cabeza. No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Los consejos, ¿verdad? Y yo cada vez que leía era un golpe. La palabra son golpes. Y tenemos que dejar que la palabra no golpee, no es malo. Cuanto más golpes, ¿verdad? Para aquellos grandes artistas del Renacimiento como Miguel Ángel. Miguel Ángel, cuando vio aquella gran piedra, no vio una piedra, vio el David que podía sacar con el buril, el martillo, el cincel y todas esas herramientas, ¿verdad? A base de golpes. Y a base de golpes el Señor moldea nuestra vida, cambia, transforma, embellece nuestra vida. Y está claro, la palabra habla por sí sola, como tantas veces se dice desde aquí, y quiero que continuaremos en esa línea mientras que el Señor lo permita. ¿Qué dice la palabra del Señor? Por lo tanto, si hay dos agujeros, en uno planta una semilla y en otro no planta una semilla, ¿cómo saber en qué agujero está la semilla? Ahí hay dos agujeros y tú no. Digo, no mire, yo en uno meto una semilla, en otro no lo meto. ¿Cómo tú sabes dónde metió la semilla? Pues esperando y viendo dónde empieza a brotar. Ya ahí la metiste. ¿Por qué? Porque la semilla al final brota. Si el grano de trigo no muere, se queda solo, pero si muere, lleva mucho fruto. Porque la humedad, el agua, hace que esa semilla, ¿verdad?, empiece a germinar y haya vida. Entonces, por eso la palabra del Señor dice, por sus frutos los conoceréis, por los frutos. Igual que manifiestas son las obras de la carne, también manifiestas son las obras del Espíritu. Y lo siento, pero tengo que decirlo. Ayer una jovencita compartía en la reunión de jóvenes y decía, porque para mí ha sido un ejemplo mi padre, porque cada mañana le veía levantarse a las 5, a las 6 de la mañana, leer la palabra y orarle al Señor. ¡Qué maravilloso! Un fruto del Espíritu. Y eso ha servido de ejemplo a su hija. Y su hija puede ser de ejemplo a sus futuros hijos. Y así sucesivamente. Podemos ir transmitiendo de generación en generación la palabra implantada en nuestros corazones, si ha germinado y si realmente somos nacidos del Espíritu. Estamos terminando. Consecuencias, igual que hemos hablado de las consecuencias de nacer de la carne, consecuencias de nacer del Espíritu, según la Biblia. Pues mira, son textos que voy a decir, no dará tiempo a buscar. Juan 3, del 5 al 8, un resumen dice que te permite entrar en el reino de Dios. Romanos 8.2, que te libra de la ley del pecado y de la ley de la muerte. Romanos 8.6, te produce vida y paz. Romanos 8.14, te hace ser hijo de Dios. Romanos 8.16, te hace sentir la seguridad de la salvación. Juan 13.35, hace que los demás sepan que eres hijo de Dios, que en esta iglesia hay verdaderos hijos de Dios. Hay muchos más textos, pero ya digo, Juan 15.13, es poner tu vida por tus amigos, tus hermanos, defenderlos, cuidarlos. Hechos 15.3, Pablo y Bernabé, por donde pasaban, dice este texto, causaban gozo. Una persona nacida del Espíritu Santo causa gozo a los demás, con sus palabras, hechos, desea que eso ocurra. Cuando Jesús hablaba, lo que le impactaba a los fariseos, lo que le impactaba a la gente que le escuchaba, oye, este no habla como los otros, que se queda uno por dormido, este habla como quien tiene autoridad. Jesús habla como quien tiene autoridad, porque el Espíritu de Dios, el Espíritu de Dios está sobre mí por cuanto me ha ungido, y eso transmite vida. Y eso no era una palabra hueca cuando Jesús abría sus labios. O cuando, lo dije en la otra ocasión, ardía el corazón de aquellos que caminaban con él en el camino de Maús y no le conocieron hasta que partió el pan. Dice, anda, claro, pero no ardían nuestros corazones cuando él nos estaba exponiendo la palabra de Dios. Porque no la exponía de cualquier manera, sino que el Espíritu de Dios moraba en aquel que les estaba exponiendo la palabra de Dios. Hay muchísimos más textos, Romanos 14, 17, porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. No voy a leerlo, no daré tiempo, Romanos 15, 13, Romanos 8, 6,
produce paz en tu vida, en tu familia, en tu congregación, donde vayas. Proverbios 16:7, cuando los caminos del hombre son agradables al Señor, aún a sus enemigos, hace estar en paz con Él. Y así podríamos seguir con la palabra en esta mañana. Vamos a llegar a la conclusión y ya terminamos. Y antes de la conclusión nos volvemos a preguntar, Señor, soy un nacido de la carne, un nacido del Espíritu Santo. Señor, ¿quién me guía? ¿Mi carne o tu Espíritu Santo? Fallamos todos, fallaremos muchas veces, pero si hemos nacido del Espíritu, el Espíritu Santo nos va a dar un toque y decir, ¡shh! Se enciende una luz, ¿verdad? El Señor dice no. Y entonces nosotros cambiamos de rumbo o clamamos a Dios o hacemos un SOS al cielo y el Señor está atento a nuestras súplicas. Santiago 1, 21, 25, recibís con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar nuestras vidas. Pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos, ya lo leímos al principio. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo y se va, y luego olvida cómo era. No nos olvidemos, vamos constantemente a mirar nuestra vida, no nuestra cara, o si tenemos o no tenemos arrugas, que algunos ya quizá a lo mejor no queremos mirarnos en el espejo, ¿verdad? Sino, miremos en el espejo del Espíritu para ver cómo está nuestra vida. Señor, quiero obedecer tu palabra. Y yo me preguntaba esta mañana, ya rematando esto, ¿te has mirado en el espejo de la palabra hoy? ¿Qué has visto? Pues os aseguro que aún preparando esto vi tantas cosas. Digo, mamma mía. A veces por eso nos olvidamos, porque nos enredamos en las cosas del día a día, tenemos unos horarios, unos quehaceres, unos trabajos, porque tenemos que llevar, lógicamente, el alimento a casa y nos olvidamos quizá a veces de lo importante. Yo para vergüenza mía lo diré quizá, ahora estoy en un tiempo de lectura, de estudio de la palabra, pero han habido otros tiempos que a lo mejor no han sido tan efusivos y a veces es vergonzoso. Bueno, si tengo que compartir 3 veces, pues preparo esos 3 días y no. Yo con la comida no hago eso, como los lunes, los jueves y los domingos. Yo como lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo. Me alimento en lo natural cada día. Pues con la palabra del Señor debe de ser lo mismo. Y a veces para vergüenza y perdón tenemos que pedir al Señor si la limitamos solamente al domingo o si la limitamos solamente a un ratito, pero pienso que la palabra del Señor debe de ser siempre nuestra guía, nuestro espejo. Carne o espíritu, vida o muerte, amistad con Dios o enemistad con Dios, cosas que agradan a Dios o cosas que te impedirán entrar en el reino de Dios. Solo el fruto indica en qué agujero está la semilla. Solo el fruto indica dónde está el Espíritu Santo. Y el Señor nos dice en esta mañana, ven y déjate guiar por el Espíritu. Escoge la vida, escoge la paz, escoge la bendición. Yo creo con todo mi corazón que los que estamos aquí amamos al Señor y somos guiados por su Santo Espíritu. Pero tenemos que tener bien claro que quizá nosotros no somos quien para juzgar. Nos toca orar por aquellos hermanos o personas o familiares que quizá todavía no conocen al Señor. Yo, de verdad, pensando, a lo mejor en mis propios hijos, sí, digo, yo cogería, que claro, no puedo hablar de nadie, porque después me riñe, y con la pierna empujarlo, que entres en el cielo. Si pudiera hacerlo, a empujones lo metía en el cielo. Si yo pudiera hacerlo, de verdad, los maniato y los meto, pero es que no es así, no es así. Pero a tu mejor amigo, tu madre, tu padre, tu tío, tu primo, tu cuñado, tu esposa, tu esposo, no sé, lo ignoro en esta mañana, les empujaríamos a que entraran, pero eso solamente lo hace el Espíritu del Señor. Y a nosotros nos toca orar, y lo estamos haciendo, ¿verdad? Y vamos a seguir haciéndolo con más ímpetu, para que el Señor siga salvando almas, siga añadiendo a su iglesia a los que han de ser salvos, y que sigamos, los que creemos que hemos nacido del Espíritu Santo, que estas obras que hemos leído en esta mañana sean manifiestas en nuestra vida. Hasta aquí la palabra del Señor. Que el Señor bendiga su palabra y cada una de vuestras vidas, hermanos. Así que ya